Cuando el Señor me pidió a mí no trabajar, no fue para que yo no trabaje nunca, no fue así. Lo que pasa es que habían áreas en mi vida que mientras yo estaba allí, yo no me daba cuenta y yo no las reconocía. Dios necesitaba sentarme en mi casa para hacerme ver, mira, tú necesitas un cambio aquí, un cambio aquí, un sometimiento allá, un sometimiento. Y para mí, yo estaba perfectamente ante la presencia del Señor. No porque yo le soy fiel a Dios, no porque yo le obedezco a Dios, no porque es que yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie. La palabrita favorita de nosotros, yo no le hago daño a nadie. Yo lo único que trabajo y para mi casa y para la iglesia, porque creemos que ese es el todo. Creemos que ahí es lo único que nosotros podemos estar mal. Y no es así. ¿Cuántos aquí están orando por algo importante y específico? ¿Cuántos tienen tiempo orando por algo, esperando que Dios cumpla y escuche esa oración? Aleluya. No les voy a preguntar cuántos están siendo fieles y obedientes a Dios. No. Pero sí quería saber cuántos están orando, porque yo estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos una oración, tenemos una petición o varias peticiones delante de Dios. Todos los que estamos aquí, algo tenemos que queremos que Dios haga y cumpla en nuestras vidas. Y algunos de nosotros ya sentimos desesperación porque vemos que pasa y pasa el tiempo, pero no se cumple lo que a Dios le pedimos. Y escuchamos siempre que cuando nos ministran, nos hablan esto y nos dicen: lo que tú le estás pidiendo al Señor, Dios te lo va a entregar. Lo que le estás pidiendo al Señor, Dios te lo va a entregar. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Y cuando Dios habla, Él cumple. Así y nosotros no entendamos el lapso de tiempo que esto conlleva y el proceso que conlleva recibir aquello que nosotros pedimos, aquellas promesas que Dios hace a nuestras vidas. ¿Saben qué? De nada me vale decir que el tiempo de Dios para tu vida está cerca, que las bendiciones serán entregadas o que tus oraciones van a ser contestadas hoy, mañana o quizá en la otra semana, cuando sabiendo yo cómo Dios obra y trabaja en cuanto a esto. Y es que, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué? Obediencia. Y nos queda claro aquí con este verso que leímos que cuando nosotros obedecemos, todo lo que tiene que ver con nuestras vidas es bendito y es de bendición. Pero vemos que cuando nosotros no escuchamos a Dios, o sea, desobedecemos, porque si no lo escuchamos, entonces estamos en desobediencia. Entonces todo es maldición, lo contrario. Por eso el tema es obediencia y fidelidad. Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios y somos fieles a Dios, entonces nosotros podemos ver que se cumple aquello que Dios tiene determinado para nosotros. Y muchas veces buscamos y decimos: pero Señor, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy siendo fiel y yo estoy siendo obediente en esto, en aquello, en lo otro. Sí, pero tienes que entender, iglesia, algo que es la forma como Dios trabaja. Quizás tú no estás en desobediencia, quizás tú le estás siendo fiel al Señor, pero quizás hay formas en ti, hay cosas en ti, hay actitudes en ti que quizás a Dios no le agradan, que quizás no son agradables ante su presencia, pero nosotros no nos damos cuenta, porque como nosotros le estamos siendo fiel y somos obedientes a su palabra, entendemos que por eso nosotros somos merecedores
de recibir aquello por lo que estamos esperando, pidiendo a Dios, ¿verdad? Pero entonces hay un problema. Hay una pequeña cosita en nosotros, una pequeña o leve actitud o simple costumbre o mala costumbre que quizás nosotros no entendemos que nos está haciendo obstáculo a que esa petición y a que esa oración no tenga un cumplimiento. Que no se trata de una obediencia o una fidelidad, se trata de algo que tiene que ver contigo mismo personalmente, como persona. Porque saben que Dios quiere ver a Jesús reflejado en nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros indagamos cómo eran las actitudes de Jesús, cómo Él se movía, cómo Él hablaba, cómo Él se expresaba, nosotros nos damos cuenta que nosotros no llegamos, miren, ni a los talones. Que es mucho lo que nos falta para parecernos, que podemos tener parecidos y hacer algunos actos de bondad parecidos a los que hacía Cristo. Parecidos. Pero igual a Él, hermanos, nos faltaría demasiado. Porque Él vino a darnos a nosotros una lección de amor, de humildad. Ustedes saben que los tiempos de antes eran distintos ahora. Era diente por diente, ojo por ojo. Y el Señor ahora dice: mía es la venganza, yo soy el que paga. Y por ahí nos vamos, ¿verdad? Pero Jesús viene a cambiarlo todo. En cuanto a ese aspecto, en sentido de que ya el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que ya no es como que al que encontraban haciendo algo malo lo apedreaban. Que ya no funciona así. Que ya hay muchas cosas que sí cambiaron, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, debemos reflejar a Cristo, ¿cierto? Pero no reflejarlo solamente en actos, en cosas que hacemos, sino en nuestro carácter mismo. En nuestro carácter se debe ver una obediencia, se debe ver una fidelidad. En nuestro carácter, no en lo que hacemos, sino en lo que somos nosotros como personas. Entonces, ustedes saben cuántas bendiciones nosotros mismos tenemos retenidas. Porque muchas veces nos agarramos del libro de Daniel, que Daniel oró y que había una guerra en los aires para que no llegara. Y creemos que esa guerra la tenemos nosotros, que son los demonios que no permiten y que la guerra y que los aires. No. Nosotros a veces somos nuestro propio obstáculo para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Con qué? Con unas actitudes que a Dios no le agradan. Con unos pensamientos que a Dios no le agradan. Porque ustedes saben que hay pensamientos que a Dios no le agradan. Y pensamientos que no vienen de demonios. Pensamientos que están albergados en nuestros corazones. Que están allí en lo profundo. En lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser. Esos pensamientos detienen las bendiciones de Dios para nosotros. Nosotros somos obstáculo de nosotros mismos. ¿Y saben qué es lo peor aquí? Que a veces perdemos el tiempo pensando y esperando, porque nuestra carne, dice la palabra del Señor, que engañoso es el corazón. Y nuestra carne, a veces le damos tanto privilegio a que ella sea por nosotros, que nosotros pensamos que la bendición, un ejemplo, tiene que venir de Miguel. Que es como que Miguel vino al mundo con un contrato conmigo. Y no es así. Cuando Dios te quiere bendecir, tu bendición no va a venir de la persona que tú quieres que venga. Ni cuando tú quieras que venga tampoco. Y más si tú sabes cómo tú estás caminando. Porque nosotros sabemos, hermanos, cuando estamos caminando mal. Y entonces queremos que vengan bendiciones que nosotros no merecemos que vengan.
que no estamos ni listos para recibirla, pero tampoco merecemos en ese momento que lleguen, porque no tenemos el comportamiento adecuado, ni el manejo, ni el control adecuado. Imagínese una persona que no tenga carácter, ni madurez, ni sepa administrarse, y que Dios permita que una persona la bendiga con $1,000,000. ¿Para qué usted cree que va a usar eso? ¿Qué usted cree que va a hacer con eso? Se va a volver nada, lo va a desparramar. Entonces, ¿qué Dios demanda para que nosotros sí recibamos lo que nosotros estamos esperando y pidiendo de Él? Dios pide de nosotros obediencia y pide de nosotros fidelidad. Pero debemos de saber que en medio de esa obediencia y de esa fidelidad vamos a vivir un proceso de todos modos. Lo que pasa es que a veces creemos que por la obediencia y la fidelidad no hay un proceso. Y si hay un proceso de preparamiento, porque Dios no puede bendecirte a ti con lo que tú le pides, sea material, espiritual, como sea, cuando no estás preparado, cuando no estás listo, cuando no es el momento. Hay cosas que Dios te la va a quitar del lado y no va a permitir que eso esté a tu lado nunca más, o hasta que en el proceso te dejes arreglar de Él. Arreglar de Él. Hasta que en ese proceso entiendas que necesitas un cambio, que el problema está en ti, no en que la oración Dios no la escuchó, no en que Dios no te lo va a entregar. Sí, todo eso que tú le pides a Dios, que tú quieres que vuelva a tu vida, que Él te lo quitó, que fue Él que te lo quitó, va a volver a tu vida cuando tú entiendas que el problema está en ti y no en lo que Él te quitó. El problema no es lo que Él te quitó, el problema lo tienes tú y por eso te lo quitó. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, y eso es claro, porque saben que cuando el Señor me pidió a mí no trabajar, no fue para que yo no trabaje nunca, no fue así. Lo que pasa es que habían áreas en mi vida que mientras yo estaba allí, yo no me daba cuenta y yo no las reconocía. Dios necesitaba sentarme en mi casa para hacerme ver, mira, tú necesitas un cambio aquí, un cambio aquí, un sometimiento allá, y para mí yo estaba perfectamente ante la presencia del Señor. No porque yo le soy fiel a Dios, no porque yo le obedezco a Dios, no porque es que yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie. La palabrita favorita de nosotros, yo no le hago daño a nadie. Yo lo único que trabajo y para mi casa y para la iglesia, porque creemos que ese es el todo. Creemos que ahí es lo único que nosotros podemos estar mal. Y no es así. Habían formas en mi carácter, en mis actitudes, que para yo reconocerlas yo tenía que estar sentada en mi casa y entonces Él hacérmelas ver. Y así a veces estamos nosotros, buscándole la quinta pata al gato, como dicen, para no decir todo lo que me está pasando es por mi culpa. Yo tengo detenido el cielo. Las bendiciones no van a llegar a mi vida por mi culpa. Es mi responsabilidad. No es Dios, no son los demonios y no es el diablo. El Señor lo reprenda. Soy yo. Soy yo. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros traemos un carácter forjado del mundo, un carácter con miles de malas costumbres y con miles de formas que van contra Dios, que no le agradan a Dios en lo más mínimo. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos saber que hay un nuevo carácter que va a ser forjado en nosotros, carácter que tomará años en forjarse y toma más años conforme usted acepte lo que hay en usted, los problemas que tiene usted como persona.
Pero a veces perdemos más tiempo buscando quién es el culpable de que yo reaccione así, o quién tiene la culpa de que yo no tenga esto, o que me cogieron, o que me quitaron, o que me hicieron, o que no me hicieron. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hay un tiempo cuando venimos al evangelio que el Señor mismo permite que seamos golpeados y heridos para forjar un carácter ahí. Ahí es para forjar un carácter. Ese tiempo pasa. Eso no es permanente. Llega un tiempo donde ya Dios lo que quiere forjar es otra área en tu vida. Pero nosotros nos quedamos en la primera. Nos quedamos en el principio. No entendemos que ya eso de que te golpeaban, que te herían, que las palabras, que la acusación, que el Señor, y eso pasó. Tú estás en otro tiempo. Un tiempo donde tú debes entender que están queriendo forjar otra área en ti que está mal. Porque ya eso fue forjado. Ya tú entendiste que al cristiano que no lo calumnian, que se revise. Al que no lo señalan, que se revise. Porque ya eso es lo que trabaja, es el trabajo del enemigo. Usted debe de saber que siempre va a haber gente que va a hablar de usted. Siempre habrá gente así. Ya una persona nueva en el evangelio se entiende que al principio se sienta mal cuando algo así le pase. Pero ya cuando nosotros tenemos tiempo en el evangelio, nosotros no nos luce eso. Hay que hablar de mí. No, eso es drama, mi hermano. Deje eso en el pasado. Olvídese de eso. Concéntrese en su ahora, en su presente. Usted quiere bendición, revísese. Revísese. Obediencia y fidelidad a Dios, sí. Pero revisa tu carácter. A ver, ¿qué está deteniendo que Dios bendiga o prospere o cambie tu vida? ¿Qué es lo que Dios ve en ti que hace que las personas se aparten de tu lado? ¿Qué está mal en ti? ¿Por qué Dios te quita las cosas? ¿Por qué te las quita? ¿Qué está mal en ti? Todo el mundo no puede estar mal. Todo el mundo no puede tener un problema o el mismo problema. No funciona así. No funciona así. Y nos cansamos de orar y de orar y de orar y de orar. Y nos enojamos con la gente. Y la gente inocente. No hay una carga mayor en la vida de un ser humano que vivir con una carga de una gente en su vida y la otra gente muy inocente y viviendo su vida relajado y tranquilo. Porque el problema no está en la gente, está en usted. Yo sé que el nombre del mensaje era bonito, pero no el mensaje. Los mensajes nos gustan mucho. A la carne no. Pero al que quiere hacer la voluntad de Dios, al que quiere estar bien con Dios, ese se deja trabajar en espíritu, alma, cuerpo, carne y completo. ¿O qué usted cree? Que para yo venir a hablar esto aquí no tuve que ser bien machacada en esa área? ¿Usted cree que no? Antes de uno dar un mensaje aquí, uno tiene que ser bien procesado en esas áreas. Bien procesado. Para uno poder entender que eso no solamente es uno, que aquí todos nosotros necesitamos dejar que Dios forje en nosotros un nuevo carácter, una nueva forma de ser, una nueva manera de hablar, de caminar, de vestir, de todo, hasta de mirar. Hermanos, hasta de escuchar. Porque hay gente que usted le dice agua y ellos entienden que viene una tormenta. Usted le dice, te voy a dar un vaso de agua y ellos entienden que usted le va a tirar un tornado arriba, que se lo lleve con todo. Hasta en la forma de escuchar tenemos que dejar que Dios forje y haga un carácter nuevo. Un carácter nuevo. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que se pasan años siendo forjados en la misma área, en una área en específico? Y Dios loco por pasar a la otra área, por continuar al área que prosiga, porque son muchas. Yo era una persona, hermano, débil, demasiado débil. Y para yo salir de esa debilidad tan grande, porque yo era
peor que un vaso de cristal cuando se cae, peor que eso. Eso era lo que más sería, lo más sencillo, lo que más lloraba. Ay, para el Señor sacarme de ahí. Cuánta humillación, cuánto dolor, cuánto maltrato, cuánta tristeza, cuánto rechazo, cuánto rechazo. Pero ahora, hermanos, cuando algo pasa así a mi alrededor, que venga rechazo, que vienen situaciones, a veces yo le digo, Señor, yo creo que tú te pasaste un chin, porque, gloria a Dios, lamentablemente, usted sabe, hermano, entonces eso me costó ser forjada en esa área, porque para nosotros predicar la palabra del Señor, está bien, sí, está perfecto, sabemos que tenemos que llorar, sabemos que vamos a ser señalados, acusados, todo eso, sí, ¿verdad? Pero tenemos que ser esforzados y valientes y fuertes en el Señor. Imagínese una gente que por lo más mínimo que le digan se siente herido, fácilmente termina descarriado. Entonces por eso Dios trabaja esa área, para cuando sí, ok, eso fue una herida, me dolió, pero yo voy a orar, pero voy a permanecer. Hay heridas tan profundas, hermanos, que llevan a la persona al mundo. Hay mucha gente herida en el mundo porque no supo manejarse en esa área, o porque no dejó que el Señor le forjara esa área, se la formara. Sí, el Señor quiere obediencia y fidelidad para bendecirnos. Y créanme que cuando nosotros caminamos en obediencia y fidelidad a Dios, podemos ver el respaldo de Dios en gran manera. Pero como antes le decía, hay un proceso allí. En esa obediencia y en esa fidelidad hay un proceso de formación de carácter, para que entonces eso que usted le está pidiendo, cuando Él se lo entrega, usted sepa cómo usted se va a manejar. Para que esos anhelos que usted tiene y esos deseos que usted tiene, cuando usted los reciba, usted sepa valorarlo y apreciarlo. Porque a veces tenemos las cosas en las manos y no le damos el valor. Entonces Dios te la quita. Dios te la quita de la mano. Hasta que tú te dejes forjar y le sepas lo que es valorar lo que tienes. Entonces cuando Él ve que tú sabes valorar y apreciar, entonces Él en esa área ya te forjó. Bueno, pues eso que te quitó te lo puede volver a entregar. Toma, es tuyo nuevamente. Pero hermanos, cuesta, toma tiempo. Los procesos, las formaciones son dolorosas y a veces tardan para nuestra carne. Pero cuando nosotros permitimos ahí, doblegamos esa carne y permitimos y seguimos ahí en esa obediencia y en esa fidelidad, porque en esa obediencia y en esa fidelidad usted va a ser bien atacado para que usted le falle a Dios. Pero tenga usted cuidado en hacerlo, porque así como decía el pastor, mire, este mes no es un mes fuerte para los nuevos, es un mes fuerte hasta para los viejos. ¿Saben por qué, hermano? Porque a veces hay gente que tiene mucho en el evangelio y es peor que un nuevo, porque saben dónde no deben estar y dónde no deben ir, y ahí van. Y usted sabe qué es lo doloroso y lo triste, que después que el enemigo te hace fallarle a Dios, donde tú tienes mucho siendo obediente y siendo fiel, el enemigo te lleva a fallarle, o tu misma carne, tus propios deseos, porque aquí nadie es pequeño. Aquí hasta los niños saben a dónde no deben ir. Hasta los niños, cuanto más nosotros como adultos. Entonces después que provocados por el deseo o por el enemigo hacemos las cosas, no sabemos que aquello que estaba ya cerca, que solamente necesitaba terminar el Señor una formación en nosotros, entonces se aleja más. Entonces ahí viene un proceso de consecuencia. Entonces se cansan y se van de la iglesia. Yo no aguanto esto y me voy. Ajá. Es que queremos que Dios obre a nuestro favor conforme a nuestra propia voluntad y conforme a nuestros propios deseos y anhelos. Queremos ver a Dios obrando en nosotros a nuestra manera, haciendo muchísimas cosas malas,
Ay, porque yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios. Ya Dios tiene que entregarme lo que yo le estoy pidiendo. Porque yo tengo 2 semanas siéndole fiel y siéndole obediente. Sí, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona de inmediato. Pero la consecuencia no nos la va a quitar. Y tú no sabes cómo va a ser tu consecuencia. Tú no sabes por dónde va a ser esa consecuencia que te toca por ese mal acto. Y si te arrepentiste, pero que tú no sabes cuánto tiempo te va a durar la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitar hacerlo, aguantarnos. Y si somos fieles y obedientes, pues seguir en esa fidelidad y esa obediencia, para que esas oraciones y esas peticiones que nosotros tenemos sean respondidas cuando nuestro tiempo de proceso se acabe. Hermanos, serle fiel y obediente a Dios podrá costar lo que cueste, pero asimismo vale la pena. Asimismo vale la pena. Y hoy yo te exhorto, iglesia, a que le seas obediente a Dios y que le seas fiel. Que si hay una oración retenida, no sea por falta de obediencia, fidelidad o por una conducta incorrecta. Porque es como le decía, una mala actitud no tiene nada que ver con desobediencia y fidelidad. No hay que ser desobediente para tener mala actitud. Y no hay que serle infiel a Dios para tener mala actitud. No necesariamente. No nos dejemos engañar de eso. No nos dejemos confundir. Dejemos que Dios moldee nuestras formas de ser malas que traemos del mundo, que son muchas, que no se dejan en un día. Para que en medio de ese proceso de fidelidad y obediencia, entonces podamos ver a Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Obediencia, fidelidad. Dios le bendiga, iglesia, y hasta aquí mi parte. Esa es la palabra que el Señor tenía, aleluya, para cada uno de ustedes. Gloria al Señor.